Pues bien, amigos y amigas, hemos perdido el primer partido de la temporada. Sabíamos que a lo largo de la temporada se iban a perder algún que otro partido. Y este era uno de los que se podía perder. Y se ha perdido. Tanto en los partidos que ganemos como en los que perdamos, tiene mucho interés el ver cómo se nos queda el cuerpo. Y este, en concreto, se me ha quedado el cuerpo que ni bien ni mal. O sea, se me ha quedado el cuerpo frío. Porque creo que el Chelsea no se ha empleado a fondo en una parte del partido, se ha sentido cómodo con un 2-0 y nos ha regalado la pelota. Y porque en la segunda parte con el 3-1 ha hecho exactamente lo mismo. Ahora, eso casi le cuesta un susto. Porque en el minuto 80 y pico la hemos tenido para empatar. Pero empecemos por el principio. Hay una alineación y esa alineación yo creo, honestamente creo que podemos discutir una jugadora o dos. O posiciones en concreto, pero creo que es la mejor alineación que se podía sacar hoy. Podríamos discutir, hombre, a Atenea para estar todo el partido defendiendo como ha estado, pues mejor haber sacado a Ollane y por delante a Sheila. Bueno, es una posibilidad. Pero el resto de jugadoras es lo mejor que se podía sacar hoy, sin duda. Y luego lo de Ángel Dal por la izquierda, ayer lo pensé, pero pensé, no lo digo porque igual en los comentarios y tal, pero lo pensé, es decir, la única manera de cubrir esa banda es meter a Ángel Dal como cuarta centrocampista o como tercera, pero exclusivamente por esa banda. Y cuando he visto la alineación he dicho, pues bueno, primero tener mis reservas, porque como no tengo mucha confianza en que cuando tú tienes una idea luego en el campo se cumpla, al principio he pensado a que no se le ocurrió de otra cosa que sacar a una delantera con Atenea, Alba Redondo y de extremo izquierda a Weir. Bueno, cosas así hemos visto alguna vez, y digo, no, espérate que las veas en el campo para ver que la alineación es la que normalmente la racionalidad te dice que es la que tiene que ser. Y así ha sido. Cuando las he visto en el campo, pues he pensado, bueno, pues sí, Ángel Dal es la que va a tapar la banda izquierda nuestra, la banda derecha de ellas, que es su banda, que no tienen otra banda. Y era, al principio decir, cuidado con su banda derecha, parecía que era exagerar, ¿no? Hostia, lo habéis puesto en los comentarios, muchos de vosotros, hay que frenar a Kaneryd, cuidado por la banda derecha, tal. Bueno, pues oye, cuidado por la banda derecha, minuto 2, Kaneryd, centro, remate de cabeza de Nuskens, que igual no ha metido otro gol en toda la temporada, pero va y rebota en Sheila García y entra lentito. Incluso ha habido un momento que pensaba, digo, ¿a qué no entra? Oye, pues no, ha entrado tú. Pues fíjate, todos sabíamos que iban a atacar por la derecha, atacan por la derecha y no ha habido manera de pararlas. De manera que yo, en el minuto 12 o así, yo he pensado, si nos dejan jugar con 15, hostias, las 4 que sobran las metemos todas en la derecha, ¿me entiendes? Y entonces sí que tapamos la banda derecha. Pero la árbitra no ha dejado jugar con 15, hemos tenido que jugar con 11 repartiditas y la banda derecha solo hemos podido poner 2 jugadoras, porque la banda derecha de ellas ha sido brutal. Los 3 goles han venido por la banda derecha. El 1-0 jugada de Kaneryd, centro de Kaneryd, remate de Nuskens, le pega a Sheila y se mete junto al poste. Segundo gol, jugada por la banda derecha, que forzamos el córner, lo sacan en la esquina derecha y acaba en penalti. Tercer gol, es una jugada que se encuentran por aquella banda Lauren James, porque en la segunda parte ha sido escandaloso. O sea, es que ellas en la segunda parte han jugado sin banda izquierda. Lauren James ha ido a la banda derecha. Y entonces, de ahí, de una combinación entre aquí te la paso, aquí te la dejo por la banda derecha, entre Kaneryd y Lauren James, Lauren ha centrado y entonces ahí pues Mayra ha metido la cabeza, que yo creo que la ha metido hasta mal, porque la pelota ha salido un poco rarita, pero claro, tampoco voy a meterme ahora, no quiero, es que no quiero hacer daño, ¿me entiendes? Pero, joder, esa pelota era parable, ¿no? Uno de vosotros en los comentarios ha puesto, ganará el que tenga mejor portera, creo que es algo así, ¿no? Bueno, o si no, ganará el que su portera esté mejor.
Y yo creo que eso es un poco el resumen. Es decir, al final a nosotros nos han chutado 4 veces y nos han hecho 3 goles. Y ya está. Y nosotros hemos chutado 5 veces y hemos hecho 2. ¿Por qué? Porque su portera ha hecho 2 paradas muy buenas. Muy buenas. ¿Y nuestro equipo cuándo ha estado bien? Nuestro equipo ha estado bien cuando hay 3 jugadores que se han encontrado. Y las demás las buscaban a ellas. Que era cuando Teresa y Leopold han tomado el mando. Y cuando Weir ha recibido buenas pelotas. A partir de ahí hemos funcionado bastante bien. Nosotros hemos jugado bien cuando hemos jugado a lo que sabemos hacer. Es decir, a combinar, a tener la pelota, a buscar alguna situación en la que alguien pueda estar desmarcado o pueda ir a un hueco, a no arrifarla, tampoco a hacer conducciones, ni hacer incluso conducciones con la cabeza baja. Quiero decir, cuando Teresa y Leopold han tomado el mando, entonces hemos empezado a funcionar muy bien, que ha sido sobre el minuto 30 aproximadamente, y ese cuarto de hora ha sido acabado con el gol de Alba Redondo. Sí, nosotros nos podemos engañar todo lo que queramos, pero solo hay una situación en la que jugamos bien, que es cuando soltamos la pelota al primer y segundo toque, se acabó. Es decir, y cuando las jugadoras tienen movilidad para poder recibirla. El resto es complicarnos la vida. Entonces hay partidos en los que eso lo hacemos y jugamos bien, a ratos, y hay partidos donde nos complicamos la vida, y porque nos gusta complicarnos la vida, y entonces eso no lo hacemos, y además conducimos continuamente la pelota hasta que nos la quitan. En ese cuarto de hora de la final de la primera parte, lo que hemos hecho es hacer lo que sabemos hacer bien, que es combinar la pelota mejor si es a un toque, buscar jugadoras desmarcadas, hacer un fútbol sencillo. Hoy he estado viendo, antes de empezar a grabar el vídeo, he estado viendo el resumen de 10 minutos de DAZN del Celtic 20, y las del 20 es que no se complican la vida. O sea, están soltando la pelota continuamente, una para otra. No hay ni una sola conducción, ni una sola. Y nosotros tenemos que ir haciendo conducciones. Y por ir resumiendo ya algo, yo creo que los 2 tiempos, el primero y el segundo, se han parecido mucho. Salido en tromba del Chelsea, nos han pillado en los 2 tiempos, en el inicio de la primera parte y en el inicio de la segunda parte. Después eso ha podido durar un cuarto de hora de ti para ti, para mí, para mí, para ti, de mucha pelea, y luego el último cuarto de hora de la primera parte y el último cuarto de hora de la segunda parte ha sido nuestro. En el último cuarto de hora de la segunda parte, en general, yo diría de la segunda parte, cuando ha salido de Linda Caicedo, yo me preguntaba, ¿eso mismo no lo puedes hacer todos los partidos? Porque mira que ha sido diferencial cuando ha salido ella. El rato de Linda Caicedo de hoy es que le ha salido bordado, es decir, se iba, regateaba, pasaba, corría más que las defensas británicas, les ganaban la carrera, se iba a los espacios bien, y yo me he quedado, bueno, yo creo que es el mejor rato que he visto a Linda Caicedo desde que juega en el Real Madrid. Y mi impresión general es que tenemos equipo, pero que le falta para ser un buen equipo, es decir, hay muy buenas jugadoras. La banda hoy, por ejemplo, María Méndez ha flojeado un poco, pero es que todo lo que tocaba la banda izquierda nuestra, y ella era la central izquierda, todo lo que tocaba a lo izquierdo nuestra, a la izquierda nuestra y a la derecha del Chelsea, todo eso ha naufragado. O sea, así, tal cual, ha naufragado. Pero repito, yo creo que tenemos muy buenas jugadoras y podemos hacer un muy buen equipo. Pero hacerlo en el partido 7 u 8 de la temporada es un poco complicado. Creo que han hecho un partido decente. Yo no diría que ni siquiera que han hecho un excelente partido. Tampoco diría siquiera que han hecho un buen partido. Yo diría que se ha hecho un partido decente, que se ha naufragado por la banda izquierda, que ya sabíamos que la banda izquierda era muy complicado y era difícil. Pero que ahora tenemos que pasar página y pensar en el Atlético. Que en muchos comentarios hace ya tiempo se ponía, no, es que el segundo puesto está asegurado. Bueno, primero ganemos al Atlético. Un Atlético donde casualmente lo que mejor funciona también es la banda derecha con Algibade. Entrenaos vamos, es decir, ya peor no nos puede salir por la banda izquierda. A ver si contra el Atlético mejoramos. Yo de todas maneras tengo la impresión de que el Atlético no va a ser un rival fácil durante toda la temporada.
Es una corazonada que tengo. No olvidéis en los comentarios votar las 3 mejores jugadoras de este partido. Pues bien, amigos y amigas, toca dar la mejor jugadora del partido contra el Valencia, con vuestros votos y el mío, que está entre ellos. Es para Olga, con 25 puntos, por 1 punto sobre Méndez y por 4 puntos sobre Teresa. Es una de las votaciones más igualadas de esta temporada. Y luego en cuarto lugar ha quedado Atenea y en quinto lugar ha quedado Eva Navarro y Leopold. Con estos resultados, la jugadora de la temporada, pues bueno, ha sumado Olga 5 puntos, que es la primera vez que suma 5 puntos, Méndez 4, y es la segunda vez que suma 4, Teresa 3, Atenea 2 y Eva Navarro y Leopold 1. Y queda de esta manera: la primera, empatada con Leopold, Méndez, luego Weir, luego Atenea, y tenéis la clasificación. Chelsea 3, Real Madrid 2. En posesión, ligeramente para el Chelsea, 56-44, y en remates para el Real Madrid, 6-9. El Chelsea ha tirado a puerta 4, el Real Madrid 5, el Chelsea ha tirado fuera 2, el Real Madrid 4. Los goles han sido de Nuskens en el minuto 2, de Reiten de penalti en el minuto 27, Alba Redondo ha cortado distancias en el minuto 39, Mayra Ramírez el 3-1 en el minuto 53, Brenda Caicedo con el 3-2 en el minuto 84. Celtic de Glasgow 0, Twente holandés 2. La posesión ha sido abrumadora para el equipo holandés. Pese a eso, remates a puerta 6 del equipo holandés, 3 del equipo escocés. Los 2 goles los ha marcado Van Duren, uno en el 44 y otro en el 85, los 2 en los finales de los primer y segundo tiempo. Olympique de Lyon 3, Galatasaray 0. La posesión 60 para el Olympique de Lyon, 40 para el Galatasaray. Los remates impresionante, 37 remates del Olympique de Lyon, 3 del Galatasaray, 15 remates a puerta del Olympique de Lyon y 22 remates fuera. Por parte del Galatasaray, 2 a puerta y 1 fuera. Diani ha marcado 2 goles, el primero y el tercero, le ha costado abrir la lata al Olympique de Lyon hasta el minuto 34, y Gilles, la canadiense, la central, en el minuto 45 ha marcado el 2-0. Roma 1, Wolfsburgo 0. La posesión claramente del Wolfsburgo. Los remates claramente del Wolfsburgo, pero ganó la Roma por un penalti en el minuto 14. El Wolfsburgo estrelló 2 balones en los palos. Fue más equipo el Wolfsburgo, que dominó el partido, pero la Roma al contraataque consiguió un penalti en el minuto 14. A partir de ahí, el Wolfsburgo se fue a muy señor y estrelló 2 balones en los palos. La clasificación del grupo A la encabeza el Olympique de Lyon con 3 puntos y 3 goles a favor, 0 en contra. La Roma también con 3 puntos, pero esta vez con un 1-0. Wolfsburgo y Galatasaray cierran el grupo con 0 puntos. Siguiente partido es un Wolfsburgo-Lyon. Si el Wolfsburgo pierde en casa, empezará a pasar dificultades. Y un Galatasaray-Roma. Si la Roma pierde en Turquía, no le habrá servido de nada el triunfo de hoy. En el grupo B, el Twente es el líder, con 3 puntos, 2 goles a favor, 0 en contra. Chelsea segundo, Real Madrid tercero y Celtic cuarto. La siguiente jornada, Real Madrid, Celtic y Twente Chelsea. Pues bien, amigos y amigas, con lo que hemos visto hasta ahora, cerramos nuestra primera noche europea de como mínimo 6 que vamos a tener. Esperemos que sean más. Yo por mi parte no tengo nada más. Me despido de vosotros, mucha suerte, un saludo. Si no estás suscrito al canal y te gusta, suscríbete. Y nos vemos en el siguiente vídeo y os agradezco enormemente la atención que me prestáis. Hasta el siguiente vídeo.